Han dado la orden. Presidente Maduro reiteró que los partidos opositores recibieron órdenes del exterior para retirarse de los comicios del 22 de abril. Esperan elecciones libres. La Unión Europea está dispuesta a reaccionar si no se garantiza transparencia en la elección presidencial venezolana. Denunció pretensiones. Canciller Jorge Arreaza acusó a Estados Unidos de querer apoderarse de los recursos naturales de Venezuela. Insuficiente. Diputada Delsa Solórzano afirmó que postergar fecha de la elección presidencial no garantiza que el proceso sea confiable. Último corte. Oficina Nacional de Registro Electoral informó que más de 20 millones de venezolanos están inscritos para la elección presidencial. Se rehúsan a intervenir. El programa migratorio DACA sigue vigente luego que el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó pronunciarse. Lesionado. Neymar sufrió un esguince y podría perderse el partido de vuelta entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid. Temporada de la belleza. La organización Miss Venezuela inició el 2018 con nuevo aire. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, sean todos bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Néstor Brito Landa y Marieta Pucha estamos listos para iniciar el recorrido por las noticias más destacadas hasta el momento y de inmediato comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, reiteró que los partidos políticos de oposición recibieron órdenes desde el exterior para retirarse de la contienda pautada por el Consejo Nacional Electoral para el próximo 22 de abril. Rafael Aníbal Camacho nos tiene el informe. El imperialismo y su gobierno extremista ha dado la orden a los partidos políticos de oposición que se retiren del proceso electoral, que se vayan al campo de la abstención, que no inscriban candidatos ni candidatas a las elecciones presidenciales. El imperialismo sabe que no hay candidato de los partidos de la derecha y la oligarquía que le gane las elecciones a esta poderosa fuerza revolucionaria que lleva como candidato a Nicolás Maduro Moro. Estas afirmaciones las realizó el jefe del Estado durante el acto de abanderamiento que realizó el Partido Comunista de Venezuela, donde esa organización política le reiteró su apoyo como candidato presidencial. El primer mandatario nacional criticó a la dirigencia de las toldas de oposición por sus presuntos nexos con diplomáticos extranjeros. Le hago un nuevo llamado a la oposición venezolana, que rompa amarras de dependencia con las presiones vulgares del encargado de negocio de la Embajada de Estados Unidos y de sus personajillos diplomáticos en el país. Da vergüenza saber que un hombre como Ramos Aluc recibe órdenes y regaños del encargado de negocio de la Embajada de Estados Unidos. En el ámbito económico, el presidente Maduro apuntó que a la fecha el país ha recibido más de 171.000 intenciones de compra certificadas del petro por parte de ofertantes internacionales de criptomonedas en más de 27 naciones de los 5 continentes. 40.8% en dólares, 6.5% en euros, 18.4% en Ethereum, que es otra criptomoneda muy poderosa del mundo, donde funciona en todos los países del mundo. 33.8% en Bitcoin, que es la moneda más poderosa, que tiene en circulación unos 176 mil millones de dólares en circulación permanente. Y 0.2% en yuanes. Seguramente esto va a crecer. Durante el acto con la dirigencia del Partido Comunista de Venezuela, anunció lo que denominó como el lanzamiento del Frente Amplio para la Defensa de la Patria, que estaría conformado por todas las toldas políticas del Gran Polo Patriótico, y aseguró cumplir con todas las propuestas debatidas con el PCV. Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión.
Y la Unión Europea está lista para tomar decisiones y reaccionar en caso de que no haya garantías para unas elecciones creíbles en Venezuela. Así lo afirmó la alta representante de ese bloque comunitario, Federica Mogherini. Esperamos elecciones libres y justas. Que la participación de todos los partidos políticos en Venezuela sea permitida. El acceso igualitario para los medios con un Consejo Nacional Electoral que sea reconocido por todos los actores políticos. Hoy en día parece que esto no sucederá, sin embargo hay tiempo de tomar decisiones. Este lunes, los ministros de Exteriores de la Unión Europea debaten sobre la situación en nuestro país y la convocatoria a comicios presidenciales el próximo 22 de abril. Los cancilleres europeos también anunciaron la disposición de poner en marcha una misión de observación internacional en las próximas elecciones. El canciller de la República, Jorge Arreaza, acusó a Estados Unidos de querer invadir Venezuela para apoderarse de sus recursos naturales. Así lo indicó durante su intervención en la 37ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Arreaza aseveró que el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, intenta desconocer las elecciones presidenciales en Venezuela sin ninguna justificación. El secretario de Estado, Rex Tillerson, llamó públicamente a los militares venezolanos a derrocar el gobierno democrático del presidente Nicolás Maduro. De inmediato, nuestra respetada y antiimperialista Fuerza Armada le otorgó digna y oportuna respuesta. Por cierto que es difícil distinguir si el señor Tillerson habla en nombre de su gobierno o de una empresa transnacional petrolera de la cual fue director ejecutivo hasta hace apenas un año, especialmente cuando se trata de atacar a Venezuela. También adelantó el secretario de Estado que desconocerá a su gobierno la voluntad de nuestro pueblo, que se expresará libremente en las elecciones presidenciales del próximo 22 de abril, como si le asistiera alguna facultad para reconocer o desconocer resultados electorales en mi país o en el mundo. El ministro advirtió que a través de sanciones económicas contra funcionarios venezolanos atentan contra la estabilidad del país. Aseguró que el gobierno estadounidense y la Unión Europea pretenden hacer creer que hay una crisis humanitaria en Venezuela y así justificar una intervención militar. De la presión y extorsión política y financiera que ejerce Washington sobre gobiernos de Europa y de la región latinoamericana y caribeña, y a partir de una feroz guerra psicológica mediática muy bien planificada y financiada. Se pretende así hacerle creer al mundo que en Venezuela hay una crisis humanitaria, viejo truco unilateralista. Países vecinos anuncian con bombos y platillos crisis de refugiados, entre comillas. El mismísimo Donald Trump, el 8 de agosto del año pasado, al explicar los motivos de su amenaza de operación militar contra Venezuela, alegó infundadas razones humanitarias. Este pretexto, en teoría, les permitiría obviar los principios del derecho internacional público y tratar de justificar una intervención militar en nuestro país. Hacemos la advertencia para que conozcan ustedes los detalles del plan imperialista. El canciller Jorge Arreaza se reunió con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. En el encuentro estuvo acompañado por el embajador venezolano Jorge Valero y el vicecanciller para África, Yuri Pimentel. El canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Noboa, apoyó la decisión de la OEA de postergar las elecciones presidenciales en Venezuela previstas para el 22 de abril. La delegación uruguaya consideró que habrán comicios con un solo partido político. El diplomático aseguró que el gobierno venezolano aprovecha la decisión de la oposición de no participar en los comicios para convocar a la renovación de la Asamblea Nacional con mandato aún vigente. El ex embajador venezolano ante la ONU e integrante de la mesa de diálogo entre gobierno y oposición, Roy Chatterton, indicó que no tiene lógica que la Mesa de la Unidad Democrática no haya firmado el acuerdo en República Dominicana. Según señala, la delegación opositora había aprobado todos los puntos. El también ex canciller indicó que el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, tiene un documento como prueba de estos acuerdos. No encontrábamos lógica en una negativa de la oposición a suscribir el acuerdo, porque sencillamente habían estado de acuerdo con todo. Entonces lo que había que hacer simplemente era firmar. Por eso el heroico presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, guardó para sí la evidencia que era con su propia firma el acuerdo
al cual habíamos llegado, y que solamente le faltaba una ratificación en Caracas. Aseguró que la oposición venezolana jugó al fracaso en el proceso de diálogo. A su juicio, se llegó a un acuerdo por la flexibilidad del gobierno nacional. Yo creo que ellos jugaron al fracaso todo el tiempo y por eso la negociación se hizo tan difícil, porque a cada propuesta o contrapropuesta nuestra, ellos presentaban la suya. Entonces, como para ser casi imposible llegar a un acuerdo, y sin embargo llegamos por la flexibilidad que demostró el gobierno venezolano representado en Santo Domingo, pero fue una estafa. Chatterton aseveró que el canciller chileno Heraldo Muñoz boicoteó el proceso de diálogo y lo acusó de seguir instrucciones del gobierno estadounidense. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, aseguró que abordará junto a su homólogo de Colombia, Juan Manuel Santos, la situación actual de Venezuela. Esto durante el encuentro presidencial y cuarto gabinete binacional que se celebrará esta semana en Cartagena. Kuczynski manifestó que el encuentro se desarrollará en el Centro de Formación de la Cooperación Española y que ambos mandatarios tratarán principalmente el tema de Venezuela con relación al desarrollo y la integración fronteriza que caracterizan a esos encuentros binacionales. Aseguró que estarán en compañía de las cancilleres María Ángel Holguín y Cayetana Aljovín, así como de sus respectivos gabinetes ministeriales. Destacó que durante la reunión también se desarrollarán otros ejes temáticos como la gobernabilidad y asuntos sociales. El constituyente Francisco Torrealba, jefe del comando de campaña de la clase trabajadora, aseguró que los trabajadores han tomado conciencia de la importancia de organizarse para proteger al país de las constantes amenazas provenientes desde el exterior. Torrealba resaltó que los trabajadores se encuentran activados en todos los terrenos, opinando y generando debate al referirse a los ejercicios militares Independencia 2018. Asimismo, insistió en que la clase trabajadora respalda al presidente Nicolás Maduro, pese a las dificultades económicas, políticas y sociales por las que atraviesa el país en la actualidad y al intento, a su juicio, de la oposición de incentivar la crisis. Y ante versiones que indican la realización de recientes reuniones entre representantes de gobierno y oposición para discutir la postergación de las elecciones presidenciales fijadas para el 22 de abril, dirigentes políticos gremiales consideran que el cambio de fecha no es suficiente para garantizar un proceso confiable. Manuel Covela nos ofrece todos los detalles. La diputada a la Asamblea Nacional Delsa Solórzano y el expresidente de Fede Cámaras Jorge Roy coinciden al señalar que el problema no es únicamente la fecha, sino la falta de garantías que a su juicio caracteriza la convocatoria de las próximas elecciones presidenciales. La fecha ideal es aquella donde estén todas las condiciones dadas, que van desde la realización de las auditorías. ¿Dónde están las auditorías? ¿Quién auditó el registro electoral? ¿Dónde están las auditorías de las máquinas de votación? ¿Dónde está la auditoría necesaria para que podamos garantizar que sea un elector, un voto? Tenemos que pelear por mucho más allá que por una fecha, por un rector más o un rector menos. Las garantías electorales son amplias, son establecidas en la Constitución y una observación internacional es algo complejo porque tiene que venir aquí alguna organización que esté preparada, que venga durante las elecciones, antes de las elecciones y después de las elecciones. El exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, respalda la iniciativa de la coalición de conformar un frente amplio que integre a todos los sectores en defensa de la democracia. El camino es un amplísimo movimiento de unidad nacional, que no acabe con la unidad que hemos logrado, que ha sido muy valiosa, porque esto nos concierne a todos. Esto no es nada más un trabajo de algunos, esto no es nada más un trabajo de los políticos, nos concierne a todos los venezolanos. En los próximos días, dirigentes políticos y sociales presentarán al país un manifiesto con el nombre, características y métodos de acción del Frente Amplio Nacional. En la Universidad Metropolitana, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. El constituyente Ricardo Molina aseguró que la oposición está cometiendo un grave error político al no participar en las elecciones presidenciales del próximo 22 de abril. Sostuvo que esta decisión, que a su juicio es motivada por la presión internacional, echa por la borda todos los esfuerzos realizados durante el proceso de diálogo. Deciden ellos no participar, pero además deciden no participar, lo sabemos, por una instrucción transfronteriza que les surge a última hora, que además corta las expectativas de gente de acá, de nuestro país, que aspiraba a ser candidato y no los dejaron.
o no los dejan participar. Bueno, eso es una situación muy lamentable que desdice de su talante democrático, que entre comillas lo ponemos. Y lo que decimos es que lamentablemente en política, espacio que se abandona, espacio que otros llenan. Molina negó que exista separación en el oficialismo tras la creación de Somos Venezuela y aseguró que recientemente el PSUV fue ratificado como la mayor fuerza política del país. Informó además que este martes acompañarán al presidente Maduro a oficializar su candidatura. Implementó el proceso de carnetización. No ha habido día que no termine la jornada con gente en cola. La gente está convencida y con entusiasmo acude para reforzar la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela. Mañana corresponde, en el marco del cronograma establecido por el CNE, la inscripción de nuestro candidato, de nuestro presidente Nicolás Maduro, que se va a inscribir mañana ante el CNE, y nosotros, en la conmemoración del 27 de febrero del 89, y en apoyo a nuestro candidato, el presidente constitucional Nicolás Maduro, vamos a volcarnos a la calle y vamos a acompañar hasta el CNE a nuestro presidente. Hay 9 puntos en la ciudad de Caracas donde nos vamos a concentrar y desde allí todos a confluir ante el CNE para acompañar al presidente Maduro. El constituyente señaló que continúan promulgando leyes para combatir la crisis económica y dejar sentadas las bases necesarias para que en el próximo periodo presidencial Venezuela pueda superar cualquier bloqueo. El presidente del Partido Puente, Hiram Gaviria, aseguró que es necesario reactivar la producción de ajonjolí para la generación de empleos e ingresos en divisas para el país. Uno de los cultivos en los cuales Venezuela tiene las mejores ventajas competitivas y comparativas para un producto de exportación es en el ajonjolí. Venezuela, en la década de los años 70 del siglo XX, llegó a sembrar 170.000 hectáreas de ajonjolí. Hoy en día estamos en apenas 50.000 hectáreas, pero podemos recuperar y extender el cultivo de ajonjolí. Gaviria ofreció estas declaraciones durante un recorrido por Turén, estado portuguesa, donde expresó su respaldo a los productores del campo. La directora de la Oficina de Registro Electoral, Amelia Alter, informó que más de 20 millones de venezolanos en el país y más de 107.000 que residen en el exterior están inscritos para participar en las elecciones presidenciales del próximo 22 de abril. Alter señaló que 18 organizaciones políticas, entre ellas Acción Democrática, Avanzada Progresista y COPEI, están autorizadas para presentar candidatos a la presidencia. Para este corte de registro electoral hemos alcanzado un número de electores venezolanos de 20.482.113. De este número tenemos que 20.374.829 están inscritos en el territorio nacional y 107.284 electores están inscritos en las representaciones diplomáticas en el exterior. Entonces tenemos que el número de extranjeros, además inscritos, es de 228.494. El registro electoral completo con el que contamos es de 20.710.607, recalcando que el padrón electoral para las elecciones presidenciales del 22 de abril será de 20.482.113 venezolanos que ejercerán su derecho al voto. La directora de la Oficina Nacional del CNE aclaró que a estas cifras se sumarán los cambios realizados entre el 20 y el 25 de febrero durante las jornadas especiales que se realizaron en las sedes diplomáticas y misiones consulares. Informó que el registro definitivo será publicado el próximo 5 de marzo. Y la canasta alimentaria familiar del mes de enero de 2018 se ubicó en 24.402.767,10 bolívares, lo que equivale a 98.2 salarios mínimos. Así lo informó el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, Sendas. Según el informe del Sendas, el aumento de la canasta fue de 47,9% con respecto al mes de diciembre. El incremento de los rubros fue de la siguiente manera: café en 145,9%, raíces, tubérculos y otros 84,0%, pescados y mariscos 74,1%, carnes y sus preparados 61,3%, frutas y
hortalizas 50,6%, granos 49,1%, cereales y productos derivados 45,1%, leche, quesos y huevos 32,%, grasas y aceites 17,2%, azúcar y sal 12,1%. El ministro para el Transporte, Carlos Osorio, responsabilizó a la oposición del intento de descarrilamiento en uno de los trenes del ferrocarril de los Valles del Tuy que conecta a Caracas con Cuba. Osorio destacó que el acto fue un hecho terrorista al que sectores de la oposición se han dedicado durante los últimos días, afectando el buen servicio del metro de Caracas y ahora también el sistema ferrocarril de los Valles del Tuy. En un acto totalmente irresponsable de la derecha fascista y terrorista que no quieren paz, sino quieren llevarle intranquilidad a nuestro pueblo. Gracias a ese trabajo constante y las medidas de seguridad y seguimiento que tenemos, nosotros desde anoche estamos realizando toda una serie de seguimientos de inteligencia por un intento de descarrilamiento que aproximadamente a las 7:30 de la noche, unos encapuchados desconocidos que luego se dieron en fuga, trataron de descarrilar el tren en su trayecto Charallave Norte, La Rinconada, colocando a lo largo de la vía férrea del carril propiamente dicho, donde se traslada el tren, el ferrocarril, colocaron una serie de cabillas y piedras para tratar de sacar el ferrocarril de su desplazamiento. Aseveró que los trabajadores del ferrocarril de los Valles del Tuy se encuentran desplegados y trabajando en conjunto con los organismos de seguridad del Estado para proteger a los venezolanos que hacen uso de este medio de transporte. Y representantes de movimientos políticos y asociaciones civiles solicitaron al rector principal del CNE, Luis Emilio Rondón, que las elecciones presidenciales sean postergadas para mediados o finales de año por considerar que no existen garantías que permitan a los venezolanos manifestar su voluntad. A que lo convoquemos todos los venezolanos en un acuerdo que se puede dar muy bien. No es posible hoy hacer unas elecciones para el 22 de abril sin que esas elecciones presidenciales salga del común acuerdo de todos los venezolanos. El periodo para las postulaciones, el periodo para el registro electoral que cerró ya lamentablemente de manera deficitaria, las condiciones de la campaña electoral, la garantía de observación electoral internacional y nacional a lo largo de todo el proceso son condiciones que solamente a finales de este año podrán llevarse a cabo en las condiciones adecuadas. Los voceros de las organizaciones políticas coinciden en que el ciudadano clama por soluciones económicas y calidad en los servicios, las cuales pueden surgir como propuestas a las negociaciones en la mesa de diálogo entre gobierno y oposición. El presidente del Frente Müller Rojas, Juan Simosa, considera que las organizaciones populares deben apoyar al gobierno ofreciendo ferias de alimentación los fines de semana. Simosa resaltó que el Frente se mantendrá acompañando las políticas del presidente Nicolás Maduro para combatir la denominada guerra económica. Ya estamos articulando con líderes de las diferentes parroquias del municipio Libertador para que en cada parroquia podamos tener un espacio igual a este, donde podamos llevar productos a precios accesibles para que nuestro pueblo pueda acceder a los alimentos y podamos nosotros superar esta guerra económica. Reiteró el apoyo a la candidatura de Nicolás Maduro de cara a los comicios presidenciales del mes de abril. El partido Movimiento al Socialismo anunció su participación en las elecciones presidenciales convocadas para el 22 de abril. María Verdeal, dirigente nacional de ese partido, dijo que analizan la posibilidad de apoyar un candidato único. El MAS este fin de semana realizó una convención nacional donde con más de 250 delegados de todo el país aprobamos por unanimidad lo que ya se había discutido en la dirección nacional, pero esta es una instancia del partido que además es la máxima en la toma de decisiones, participar en el proceso de elecciones presidenciales que hasta ahora, según el cronograma electoral fijado por el CNE, están pautadas para el 22 de abril. María Verdeal anunció que existe la posibilidad de cambiar la fecha de las elecciones presidenciales y dijo que para tal fin se han venido reuniendo sectores de la oposición con el gobierno. Por último, señaló que los ciudadanos deben exigir reinstitucionalidad, lo cual se traduce en derechos y mejor calidad de vida.
El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aclaró que en el país no manda la Unión Europea. Agregó que la nación seguirá construyendo su propio camino para garantizar a los venezolanos el acceso a sus derechos sociales. Oliver Rodríguez nos amplía los detalles. Fue para allá Tomás Charon a pedir sanciones, inmediatamente yes sir. Nosotros no decimos yes sir, nosotros decimos no. En Venezuela manda el pueblo. Aquí en Venezuela no nos manda la Unión Europea. No, eso era antes, cuando era la época de las colonias y los que tienen mentalidad colonialista. Cabello también cuestionó los resultados de la encuesta de condiciones de vida en COVID en diversas áreas socioeconómicas del país. Señala que se trata de un estudio hecho por instituciones parcializadas al referirse a la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Católica Andrés Bello. 3 escenarios escuálidos absolutamente. ¿Cuál de ellos ha pedido al mundo que no bloqueen a Venezuela? Que le permitan al gobierno de Venezuela comprar los alimentos y las medicinas en el mundo. ¿Alguno de ellos ha levantado la voz? No, porque ellos están metidos en la agenda. Imagínate qué bonito sería un comunicado al mundo que las universidades de Venezuela, estas universidades, le pidieran a Estados Unidos que cese el bloqueo contra Venezuela. ¿Por qué no lo hacen? ¿Les interesa a ellos ese 60% que está, según ellos, que se acuesta sin comer? No les importa. Cabello, quien también criticó los análisis del Senda, institución que sigue los estudios con referencia a la canasta básica familiar, aseguró que las estadísticas reflejadas no son verídicas, al detallar que un venezolano requiere 98.2 salarios mínimos para adquirir los rubros de la canasta. Pero aquí hace 29 años estaban llenos los estantes, pero el pueblo no podía comprar, digo los comercios, no podía comprar nada. Pero no había un gobierno responsable que al menos se preocupara por llevarle la comida a la gente a su casa en una caja. Nosotros no negamos que hay problema, Oliver. No, nunca. Seríamos irresponsables y sería muy irresponsable de nuestra parte negar los problemas que hay en la calle. Pero nosotros estamos aquí en estos problemas por culpa de un gran bloqueo internacional. Y si ellos quieren tanto, ese 60%, que según ellos se acuesta sin comer. Si no, sería un ejercicio de hipocresía balurdo que hacen esas universidades. Ya estamos acostumbrados a esos ejercicios. Y del Senda, ni se diga. Como parte del balance interno, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, informó que hasta la fecha van 1.200.000 venezolanos que están carnetizados en el Partido Rojo. Adelantó que estas jornadas las ampliarán por 4 o 5 semanas más de manera masiva. En La Rinconada, Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. En Estados Unidos, el Tribunal Supremo rechazó intervenir en la disputa sobre el programa DACA, que actualmente protege a 690.000 jóvenes conocidos como soñadores. El presidente Donald Trump quiere poner fin al plan a partir del 5 de marzo. En una breve notificación, el alto tribunal rechazó así la petición del Departamento de Justicia. De esta forma, el programa sigue vigente y los servicios migratorios deben seguir aceptando las peticiones de renovación de este permiso migratorio que frena la deportación de jóvenes y les permite trabajar. Bien amigos, es momento de realizar nuestra primera pausa en su noticiero Venevisión. Recuerden, ya venimos con más información. Paciente Génesis Castellanos necesita con urgencia Duvadilán y Progendo, así como los demás medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, por favor comunicarse a los teléfonos 0412-805-7072, 0414-206-5322. Recuerde que las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, continuamos con las informaciones. El dirigente del partido Unión Política Popular 89, Reinaldo Quijada, inscribió su candidatura presidencial ante el Consejo Nacional Electoral, donde aseguró que su programa de gobierno se basa en la vía para salir de la crisis. Quijada sostuvo que el propósito de la revolución se ha desvirtuado y no ha podido solucionar los problemas en la salud, transporte y alimentación. Han venido señalando que nosotros somos un partido de oposición, pero no somos oposición al proceso revolucionario. Nosotros creemos lo que fue su inicio del proceso revolucionario, que se ha venido pervirtiendo y desvirtuando totalmente.
Nosotros creemos en lo que fue una esperanza, no solo en Venezuela, sino para los pueblos de América Latina y del mundo. El aspirante por el partido UPP 89 aseguró que sí hay confianza y garantías por parte del CNE para participar en la campaña presidencial, pero que la misma debe ser asistida por una misión de acompañamiento internacional de la ONU. La secretaria nacional de Organización de Patria para Todos, Silenia Medina, aseguró que ningún organismo multilateral puede entrometerse en la realización de las elecciones presidenciales en Venezuela. Euclides Sotillo nos amplía los detalles. Para Medina, la comunidad internacional no puede vulnerar la soberanía de los pueblos. Lamentó que la oposición pida al mundo la suspensión de las presidenciales. Además, insistió que en abril habrá elecciones con o sin observación extranjera. Ni la Unión Europea, ni la OEA, ni Naciones Unidas, nadie puede intervenir a menos que sus instituciones legalmente establecidas le soliciten que participen. Lo demás es público, lo demás es vergonzoso. Al ser consultado sobre el apoyo del PPT a la reelección presidencial, dijo que se debe a la firma del primer mandatario a la propuesta de un acuerdo nacional planteada por el partido. El presidente Nicolás Maduro se ha batido como los buenos en defensa de la soberanía y la paz de la República. Perfecto no es como no es ninguno de nosotros. Crítica le hemos hecho. La dirigencia de Patria para Todos también informó que acompañará este martes al presidente Nicolás Maduro a inscribir su candidatura a la reelección ante el Consejo Nacional Electoral. En Plaza Venezuela, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Ganaderos de los estados Portuguesa y Barinas denunciaron el cobro de nuevos impuestos para lograr la comercialización de sus rubros. Wilmer Martínez con los detalles. Freddy Salazar, presidente de la Asociación de Ganaderos de Portuguesa, explicó que los recientes decretos gubernamentales y la falta de insumos para alimentar a los animales los tienen al borde de la quiebra. Consideran que de no tomar medidas, la crisis se agudizará. Estas decisiones de algunos alcaldes y gobernadores son el queso, la leche, la carne, donde están quitando un porcentaje al productor, algo inaceptable para nosotros los productores, ya que estamos pasando por un momento demasiado difícil, porque no tenemos rubros para producir carne. El vocero explicó que a estos problemas se les suman las recientes fallas eléctricas registradas en varias entidades del país y que inciden en la economía de sus regiones. Se fue la luz y aquí tenemos Cava, te estoy hablando de aquí de la Asociación de Ganaderos, donde tenemos vacunas y ya estamos buscando habilitar cómo hacemos con aquellas vacunas, todo lo que tiene la red de la cadena de frío, los que tienen el mismo problema del cual estamos padeciendo todos, por algo que es inconcebible, ¿verdad? No es aceptable lo que nos estamos viviendo nosotros los venezolanos. Consideraron que es el momento oportuno para que las autoridades del gobierno sostengan un diálogo con los productores. Además, también indicó que esperan el apoyo de los órganos nacionales y regionales para así lograr de una buena vez salvar la producción agrícola pecuaria de la nación. Desde el estado Barinas, Wilmer Martínez, Noticiero Venevisión. El presidente nacional del Movimiento Electoral del Pueblo, Gilberto Jiménez Prieto, informó que el partido político inscribió vía internet su tarjeta para respaldar la candidatura del presidente Nicolás Maduro. Lismar Arcia nos amplía esta información. El dirigente aseguró que este martes el MEP apoyará la consignación de documentos para la reelección de Maduro. Igualmente el día de mañana, en compañía de todas las fuerzas políticas del Gran Pueblo Patriótico, estaremos consignando esta documentación ante el ente rector electoral, el Consejo Nacional Electoral. Igualmente, hoy fuimos convocados como organización política a participar en el inicio de las auditorías que establece este cronograma. Jiménez Prieto aseveró que las sanciones internacionales afectan de manera directa a los venezolanos. A su juicio, limita que se realicen negociaciones comerciales y acuerdos económicos con otros países. Las sanciones que está aplicando el gobierno de los Estados Unidos hacia Venezuela no es el gobierno que lo está sufriendo, es justamente el pueblo venezolano, porque este tipo de medidas que evitan el ingreso o repatriar recursos a Venezuela es lo que redunda de alguna forma en parte de la escasez de productos de primera necesidad y sobre todo de medicamentos que son fundamentales para la vida sana del pueblo venezolano. El representante del Movimiento Electoral del Pueblo consideró también injusto el hecho de que la comunidad internacional no permita la participación en la Cumbre de las Américas al presidente Nicolás Maduro. Lismar Arcia, Noticiero Venevisión.
En el estado Táchira se contabilizan 205 casos de malaria. Autoridades sanitarias se mantienen en alerta epidemiológica. Marina Glot nos informa. Entre los 205 casos positivos de malaria atendidos en Táchira, 4 son menores de edad estables. Hasta la fecha no se registran decesos por esta patología. La División de Salud Ambiental hace las diligencias para el control de vectores y adquisición de tratamientos. Todos estos casos son importados de otros estados, no tenemos ningún caso autóctono, pero representa un 130% de casos más con respecto al mismo periodo del año 2017. Según el epidemiólogo del estado, hay un repunte de enfermedades respiratorias desde hace varias semanas. Estos cambios climatológicos siempre ocurre que hay un incremento de los casos de las enfermedades respiratorias, aunado, asociado a la situación de lo que es el vertedero de basura de San Josecito, que hay una emisión de gases, de humo, que puede estar afectando a las personas. También Epidemiología informó que se mantienen controlados los casos de dengue, chikungunya y zika, sin que se reporten brotes en lo que va de año. En Táchira, Marina Glot, Noticiero Venevisión. Más de 6 toneladas de cocaína han sido incautadas durante los últimos 4 días en el municipio Jesús María Semprún del estado Zulia, bajo la Operación Relámpago 1 2018. Diana Martínez nos amplía esta información. La Operación Relámpago 1 2018 se realizó desde el 21 al 25 de febrero. 22 laboratorios fueron desmantelados cerca de la frontera con Colombia. La Operación Relámpago 1 2018, acompañado del Comando Estratégico Operacional, a través de la Guardia Nacional Bolivariana, su Comando Nacional Antidroga, su Comando Aéreo, su Laboratorio Criminalístico y todo el personal de servidores públicos de la Oficina Nacional Antidroga, que lograron con la ubicación y destrucción de más de 6.000 kilogramos de clorhidrato de cocaína en la frontera con Colombia, a pocos metros de la frontera de Colombia. Desde la Oficina Nacional Antidroga señalan que el cultivo ilícito provenía de Colombia. Aseguraron que más de 400 operativos se han emprendido en el transcurso de 2018. La Oficina Nacional Antidroga lleva el registro y hasta el momento, solo en este 2018, llevamos un total de más de 7.300 kilogramos de distintas drogas incautadas. Es importante destacar que lo incautado en esta operación Relámpago 1 2018 fue destruido bajo el permiso del Ministerio Público, específicamente en la Fiscalía número 23 de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, motivado a que toda la logística, todo el personal, todos los insumos y todos los artículos que se utilizan en estos laboratorios clandestinos para el procesamiento y producción de clorhidrato de cocaína vienen de Colombia. El director de la Oficina Nacional Antidrogas agregó que durante los 472 procedimientos antidrogas establecidos en el año 2018, 855 personas han resultado detenidas por la elaboración o distribución de estupefacientes. Desde la Oficina Nacional Antidrogas, Diana Martínez, Noticiero Venevisión. Trabajadores del Hospital General Dr. José Ignacio Baldó, conocido como El Algodonal, aquí en Caracas, advierten sobre un posible cierre técnico en ese centro de salud por falta de insumos médicos. Maoli Aldana nos cuenta más. Los médicos del Algodonal denuncian que no tienen antibióticos ni insumos básicos para atender enfermedades respiratorias por las cuales es referencia nacional. Explicaron que algunos de los servicios se encuentran cerrados debido a trabajos de remodelación que iniciaron en el 2007 y aún no han sido culminados. Los pacientes de mi sala subieron a la maternidad a hacerse la radiografía y le dijeron que no, que ya no sirve el equipo y los mandaron todos para abajo nuevamente. Entonces no podemos entender cómo un servicio de neumonología puede funcionar si no tenemos una radiología. Además de eso, son las condiciones de seguridad del hospital, donde además de la infraestructura, por supuesto, no hay luz, no hay agua, no hay transporte, no hay comida. 2 meses por un antibiótico y no se ha conseguido, porque el único antibiótico que me salió en el cultivo fue ese. ¿Y qué le han dicho? Bueno, que me están cuidándome con vinagre para poder sobrevivir a la bacteria, matar la bacteria. Es lo que hacen. El único hospital donde reciben un paciente es aquí. Porque los otros hospitales todos lo sacan porque no tienen nada.
La crisis económica arropó al personal médico que acude al hospital. Exigen aumento salarial que les permita cubrir la canasta alimentaria. Estamos subpagados. El salario que devengamos no nos alcanza ni para cumplir con lo más elemental, que es el pasaje, para trasladarnos a nuestro sitio de trabajo y cumplir con los usuarios, que son los más sufridos acá. Maoli Aldana, Noticiero Venevisión. 2 funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y 3 integrantes de una presunta organización delictiva fueron detenidos en el estado Guárico por el robo de ganado. Eliezer Hernández con la información. Los funcionarios quedaron identificados como el sargento segundo González Briceño Luis Antonio, de 20 años de edad, adscrito a la tercera compañía del regimiento Guárico, y el coronel Francisco Javier Martínez Farías, de 51 años, adscrito a la Comandancia General de la Aviación Nacional Bolivariana, quienes fueron detenidos junto a otras 3 personas en el Fundo La Salanita, ubicado en el sector La Loma, en la carretera nacional entre Chaguaramas y Valle de la Pascua, luego de haber sometido al encargado de la finca para sustraer carne de ganado. Procedieron a sacrificar y descuartizar 3 reses en las adyacencias del corral de la finca. Los detenidos fueron puestos a la orden de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público para las averiguaciones pertinentes. Desde el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. En el estado Zulia, los educadores se declararon en emergencia ante la crisis que atraviesa este sector, por lo que establecieron horarios parciales ante la inasistencia de docentes y estudiantes. José Leonardo Navas nos amplía esta información. La reprogramación de la jornada laboral dependerá de la realidad de cada plantel educativo. Según lo informó Rafael Rincón, presidente del Colegio de Licenciados de la entidad, la escasez de efectivo y transporte público inciden cada día más en la inasistencia del personal docente. La situación que está pasando los docentes del estado Zulia y del país, donde también son padres y madres y están en condición de pobreza extrema actualmente, dadas las condiciones en que están. Una hiperinflación galopante día a día, hora a hora. Destacó que a la crisis se le suman las pésimas condiciones de las escuelas y un programa de alimentación eficiente, al tiempo que resaltó que el 57% de los maestros ha emigrado del país para buscar mejoras socioeconómicas. La educación en Venezuela está grave, pero en el estado Zulia está en coma. Y lamentablemente las generaciones de relevo no se están preparando porque las universidades están presentando la misma situación. El gremio de licenciados en educación además denuncia que constantemente los planteles educativos de la entidad son blancos de la delincuencia. Aseguran que en muchos de los casos ha sido robado el cableado eléctrico, las computadoras y aires acondicionados e incluso destruido el material didáctico. En el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. El cuarteto de jazz del músico estadounidense Mario Castro se presentó aquí en Caracas, en las instalaciones del Centro Nacional de Acción Social por la Música. Dale Lawton, agregado de Cultura Adjunto de Estados Unidos en Caracas, aseguró que era grata experiencia compartir la música con los venezolanos. Excelente, es un gran placer por la embajada de poder compartir con la gente de Venezuela este grupo de jazz de Estados Unidos. El agregado de Cultura aseguró que entre Estados Unidos y Venezuela debe existir labores de colaboración con el fin de obtener una democracia próspera para ambas naciones. Tenemos una historia larga de amistad entre Estados Unidos y Venezuela. Tenemos esta historia de cooperación que podemos ayudarnos unos y otros a construir una democracia excelente. Trabajando juntos, creo que lo que queremos es la misma cosa, una democracia próspera aquí en Venezuela y también en Estados Unidos. Lawton invitó a todos los venezolanos a asistir a las próximas presentaciones que se llevarán a cabo como parte de la gira nacional. El esguince es una de las lesiones de pie más frecuentes. Son muy pocas las personas que a lo largo de su vida no han sufrido una torcedura de tobillo al realizar un mal movimiento o por accidente. Por eso es importante reconocer los síntomas y acudir al especialista si comienza a presentar hematomas, dolor intenso, inflamación o calor local. El esguince es el clásico mecanismo del paciente que se dobla el tobillo. Puede doblarse el tobillo hacia adentro, pero digamos que ocurre el 90% de las veces el paciente que se dobla el tobillo hacia afuera, ¿de acuerdo? Ahora, cuando te doblas el tobillo ocurre algo, que es que los ligamentos, son básicamente 3 ligamentos importantes, van a romperse en este mecanismo y va a depender de la intensidad con la que se generó el mecanismo de la torsión del tobillo. Entonces,
siempre se rompe el ligamento que se llama peroneo astragalino anterior, el de aquí adelante. Pocas veces se rompe el de aquí abajo y muy pocas veces el de atrás. De acuerdo a la gravedad de la lesión, el esguince se clasifica en grado 1, 2 o 3. El 1 y el 2 son los más frecuentes y están considerados de leve a moderado. Con tratamiento o rehabilitación, según sea el caso, el paciente podrá reincorporarse a sus actividades diarias en 3 o 4 semanas. El esguince grado 3 es el menos frecuente y el más grave. Necesita tratamiento quirúrgico y su recuperación tomará de 3 a 6 meses. Los esguinces no se deben inmovilizar, no se les debe colocar yeso. Si es muy severo, por 2 o 3 días mientras baja la inflamación, hielo bien alto y a lo mejor 2 o 3 días de inmovilización. Pero lo que queremos hacer rápidamente con un esguince es empezar a rehabilitarlo de inmediato. Entonces, lo que hacemos nosotros normalmente, dependiendo de la magnitud, es colocar a ese paciente en una inmovilización blanda que él se pueda poner y quitar, una tobillera, mucho hielo, bien alto, pero empezamos rápidamente a rehabilitar el tobillo porque es lo que va a marcar la diferencia en su buena evolución, sobre todo cuando son deportistas o personas que hacen ejercicio. Las torceduras mal curadas provocan, según el especialista, un tobillo inestable. Por esto, la sensación de pérdida de equilibrio en el pie lesionado. A largo plazo va desgastando el cartílago del tobillo, lo que puede generar consecuencias graves. Si usted o alguna persona cercana se dobla el tobillo, es importante buscar atención médica de inmediato. Soy Yoheis Adrián, hasta una próxima entrega de Vida y Salud. Muchísimas gracias, Yoheis. Hacemos una nueva pausa, pero al regreso continúan las investigaciones. Justicia peruana mantiene en proceso contra Keiko Fujimori, acusada por lavado de activos. En minutos les contamos todos los detalles. En nuestro país, la violencia en contra de las mujeres es reconocida legalmente como un delito. Por eso actuar a tiempo y denunciar puede salvar sus vidas. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Emily Pérez necesita con urgencia insulina marca Novorapid, Levemir, Lantus o NPH. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse al teléfono 0412-801-8410. Las colaboraciones son gratuitas, no acepta realizar pago alguno. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, continuamos con las informaciones. En Colombia, al norte de Santander, las autoridades deportaron a 50 venezolanos que se encontraban trabajando en calles y parques de manera informal. Juliet Cano, para la Alianza Informativa, nos tiene el siguiente reporte. Este es el panorama en cada semáforo de Cúcuta. La mayoría de los ciudadanos venezolanos no posee documentos de permanencia en Colombia y se dedican al rebusque. Por eso se adelantan operativos para devolverlos a su país, aunque ellos estén en desacuerdo. Qué injusto, injusto. ¿Por qué? Porque tienen que dejar que también las personas que están trabajando, que recojan a todas las personas que están haciendo lo malo. Pero si una persona la ven todos los días trabajando aquí sanamente, que la dejen trabajar tranquilo. Los colombianos están de acuerdo con los registros y operativos contra todo el que viole las leyes. Hay gente que viene por necesidad, pero hay gente que se ha aprovechado de muchas cosas. En las últimas horas, las autoridades devolvieron a Venezuela a 50 ciudadanos de ese país que estaban indocumentados. No tenían documentos y algunos estaban ya invadiendo espacios públicos y generando algunos desmanes en algunas partes de nuestro departamento. Algunas están pasando mercancías de contrabando como combustible, carne, perecederos y otras pues obviamente están haciendo migración ilegal al territorio colombiano. Las autoridades también han encontrado a venezolanos trabajando ilegalmente en minas de norte de Santander. Amigos, iniciamos nuestro recorrido internacional en Perú, donde la primera sala de apelaciones desestimó la petición de Keiko Fujimori y su esposo Marc Villanela para que el Ministerio Público dé por terminada la investigación en su contra. Así es, la excandidata a la presidencia es acusada por lavado de activos e irregularidades en su campaña electoral. El organismo judicial ordenó que el proceso continúe por un plazo de 36 meses.
Ahora, la Fiscalía podrá continuar con las pesquisas hasta el 7 de marzo de 2019. En Colombia, el Ejército de Liberación Nacional anunció un cese al fuego durante las elecciones legislativas del país convocadas para el próximo 11 de marzo. Los rebeldes también propusieron fijar una fecha para el reinicio de los diálogos de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. En Siria, 17 personas murieron este lunes por ataques de la aviación siria y rusa, así como de la artillería de las fuerzas gubernamentales contra Ghouta Oriental. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, desde el 18 de febrero han muerto 556 personas, entre ellas 136 menores y 80 mujeres en esa región. Rusia anunció una pausa humanitaria en Ghouta Oriental, principal feudo opositor a las afueras de Damasco, que comenzará este martes y se prolongará por 5 horas cada día. Así lo anunció el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu, quien adelantó que se abrirá un corredor humanitario para la salida de civiles de la región. Y cerramos en Afganistán, donde los talibanes llamaron a Estados Unidos a dialogar al tiempo que pide que acepten las demandas del autodenominado Emirato Islámico. El grupo disidente pide la retirada de las tropas internacionales en ese territorio en guerra desde hace 17 años. Amigos, hacemos una nueva pausa. Quédense allí, ya venimos con más información. Las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia. Por eso debemos fortalecer las capacidades para su prevención y brindarle una oportuna respuesta. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Bebé necesita con carácter de urgencia beclometasona. Quienes puedan colaborar, favor contactar al siguiente número telefónico 0424-208-0720. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con la organización Miss Venezuela, que arrancó el 2018 con nuevo aire. La organización Miss Venezuela cambió su estructura organizativa y de ahora en adelante será dirigida por un comité multidisciplinario, conformado por profesionales de diferentes áreas que están comprometidos a seguir contribuyendo con la excelencia de la organización y los certámenes de belleza. Giselle Reyes, Richard Linares y Jesús Morales ya recibieron las directrices para iniciar su trabajo en la venidera temporada de la belleza 2018 en conjunto con el equipo de producción de Venevisión. Como primer gran paso este año, la organización Miss Venezuela encendió los motores rumbo al Mister Venezuela 2018. En ese sentido, todos los interesados en participar pueden acudir a partir del 1 de marzo a la quinta Miss Venezuela, en el horario comprendido entre las 9 de la mañana, 11 de la mañana y las 2 de la tarde a 4 de la tarde. Entre los requisitos para optar por la bufanda se encuentran tener edad comprendida entre los 18 y 25 años, poseer talento para la animación, actuación o canto y tener una estatura mínima de 1,75 m. Estamos listos para continuar llenando de orgullo y alegría los hogares venezolanos a través de uno de los certámenes más importantes del mundo. Los invitamos a que estén atentos al calendario de eventos de la temporada de la belleza 2018 que pronto estaremos anunciando, comentó Jonathan Bloom. Seguimos con Carlos Vives, quien sorprendió al monstruo de la Quinta Vergara al regalarle su gaviota a un seguidor muy especial. El cantante colombiano fue premiado con una gaviota de plata en el festival y de inmediato se la regaló a un miembro del público. Carlos Vives, emocionado, dijo que tenía un amigo presente quien lo había ayudado mucho. Se trataba de Thomas Ackle, un fiel seguidor del artista con síndrome de Down, que el viernes cumplió 20 años y como regalo fue invitado al concierto en compañía de su hermana. Aclamado por todos los presentes, continuó con su show interpretando varios de sus éxitos. Él hizo cantar y bailar a todos los presentes, contando con la colaboración de otros artistas como sus paisanos Sebastián Yatra, Chucky Town y Wisin. Y el Festival de Viña finalizó al ritmo de CNCO y Zion y Lennox. La edición 2018 cerró al ritmo del reggaetón lento. El grupo CNCO se enfrentó por primera vez al público de la Quinta Vergara y salió airoso, llevándose gaviotas de oro y plata.
Los chicos son la banda más joven en presentarse en Viña 2018. Para el final de la noche ingresaron a escena Zion y Lennox. Los intérpretes de hits como Otra Vez, Pierdo la Cabeza y Embriágame se ganaron a la audiencia con sus beats. Y Charlie Sheen puso a la venta su mansión de Beverly Hills por una millonaria suma. El actor decidió poner en venta su lujosa residencia que cuenta con 7 dormitorios, un gimnasio, cine y 2 piscinas. Sheen adquirió la propiedad en el 2006 y ahora tiene un valor para el mercado de $10 millones. Fuentes cercanas a la estrella aseguran que él busca una vida más tranquila con buenos hábitos y alejado de los excesos. Recordemos que en el 2015 reveló que fue diagnosticado VIH positivo. Para cerrar, los voy a dejar con el nuevo video de Ricky Martin junto a Wisin y Yandel. Fiebre está disponible en todas las plataformas digitales desde el viernes y ya cuenta con casi 5 millones de reproducciones. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Me recorre todo el cuerpo cuando pasas a mi lado. Dime cómo hacer para quitar mis penas. Que mi corazón no aguanta tanta presión. Porque yo me la paso cada día pensando en ti, en tus ojos negros y en tu risa. Y con tan buena música hacemos una nueva pausa en su noticiero Venevisión. Así es, amigos, quédense allí, ya venimos con más información. Alentar a las víctimas de violencia a denunciar a tiempo es un paso para detener al agresor. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Johnny González necesita transulosina de 0,4 miligramos y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes deseen colaborar, por favor comunicarse a los siguientes números telefónicos: 0295-242-5529 o 0424-855-2580. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Amigos, iniciamos los deportes con fútbol europeo porque la estrella del Paris Saint-Germain, Neymar, sufrió un esguince y una fisura en su pie derecho. Con esta lesión, el brasileño podría perderse el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones entre el conjunto francés y el Real Madrid. Según un comunicado oficial, el jugador fue sometido a una ecografía y un escáner que han revelado que el esguince se produjo en el tobillo y la fisura en el quinto metatarsiano del pie derecho. Aunque no se ha descartado su participación, parece difícil que Neymar esté disponible el próximo 6 de marzo para recibir al Madrid en el Parque de los Príncipes. Y nos vamos a notas del béisbol porque el lanzador venezolano Félix Hernández inició con mal pie su pretemporada con los Marineros de Seattle. El carabobeño tuvo que salir del juego que su equipo disputó este lunes ante los Cachorros de Chicago tras recibir un pelotazo en el codo derecho. En una acción fortuita ocurrida en el segundo episodio, el jugador Víctor Caratini conectó un potente batazo directo al brazo de Hernández, quien dejó el terreno con el brazo inmovilizado. El conjunto de Seattle se mantiene a la espera de una prueba médica que descarte una posible lesión. Bien, amigos, y hasta aquí la presente emisión de su noticiero Venevisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Y ustedes deciden. Gracias por acompañarnos.